Con las charlas de ahora en la mañana, vamos a continuar con pruebas diagnósticas en enfermedad renal crónica, que va a ser por el doctor Carlos Atilio Enríquez Carrillo, que él es graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Tiene estudios de posgrado de residencia en medicina interna en los hospitales médico quirúrgico y especialidades del ISSSTE, médico internista. Hizo la residencia de subespecialidad de nefrología además en el Hospital Médico Quirúrgico del 98 al 99, médico nefrólogo del Hospital Privado en el Centro Médico de Córdoba, Argentina, del 2000 al 2001. Es diplomado universitario de didáctica y evaluación de los aprendizajes en educación universitaria en ciencias de la salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Tiene una maestría en coordinación de trasplante en el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, en Barcelona, España. Es actualmente el jefe en el Departamento de Nefrología del Hospital Blum. Tiene otra serie de currículos, pero me llevo toda la mañana en decirlo, así es que mejor lo llamo para que empiece con su charla. Bienvenido, doctor Enríquez. Que conste que es mi padre de la nefrología el que está haciendo eso, por eso todos los adornos, sé que no. Bien, buenos días, vamos a esperar que carguen la presentación. Yo creo que la charla pues que el doctor Pineda desarrolló magistralmente ha puesto mucho de lo que vamos a hablar, y quizás cuando estaba preparando en alguna forma estábamos pensando cómo orientarla, puesto que, como él bien decía, muchas veces las normativas internacionales nos plantean un panorama bien estricto y bastante problemático para nosotros en los países de desarrollo. Esto es como el estandarte para ver cómo lo aplicamos, cómo puede ser práctico, cómo podemos nosotros en la vida diaria poderlo aplicar, más en una consigna con lo de salud renal para todos. Es importante hacer mención que cuando hacemos esto de los exámenes, algunos decían los nuevos exámenes para la evaluación de la enfermedad renal crónica o algún otro tema de esta forma. Yo creo que lo bueno de estas normativas de la CADIGO es que se han vuelto más prácticas. Yo no sé si ustedes están familiarizados con estos términos de CADIGO y CADOCI. CADOCI es una guías americanas que son bastante técnicas y bastante rígidas, y las CADIGO es global, es a nivel mundial, suman experiencias de países en desarrollo. Lastimosamente esos países de desarrollo son países como Argentina, la India, cosas que tienen mucho más recursos que nosotros y siempre nos dejan en mal predicado. Sin embargo, en estas guías, tratando de adaptarlas a nuestro medio, hemos querido comenzar con un caso clínico bien común. Un caso clínico que probablemente lo vemos a cada rato, personas jóvenes que no tienen ningún antecedente y empiezan con calambres, empiezan con adinamia, empiezan con sensación de desgano y vienen presentando paulatinamente y progresivamente estos problemas. Consultan porque ya lo empiezan a notar un poco que no está coordinando bien, que se le olvidan las cosas, que anda buscando las llaves y las anda en la mano. Luego empieza con vómitos, empieza con náuseas, normotenso, y empiezan a observarlo pálido, ¿verdad? El problema de la casa de uno, como lo ven todos los días, no se notan que uno se va poniendo más pálido. Se presentan a cualquier centro a consultar y se encuentran los laboratorios siguientes: hemoglobina de 10, una creatinina de 1,3, un sodio de 123, un potasio de 2,6, un cloro de 83, un calcio de 8,2, un fósforo de 3,2, un examen de orina en el cual muestra una proteína de 30, una densidad de 1005, un pH bastante alcalino.
hemoglobinuria de 100, leucociturio de 10 a 12 y hematíes de 25 a 30. Casi siempre le adjudican a que es producto de una infección toda la sintomatología que anda. Esto pues hasta cierta forma una persona joven puede prestarse para una serie de malinterpretaciones si no tenemos el caso. Vamos a ver en realidad en qué se aplican las normativas CADIGO en el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Es así, siguiente, que la enfermedad renal crónica, ya sabemos las definiciones, ¿verdad? Y han venido modificando el término y en lo último, esta definición yo creo que se las puso el doctor, ¿verdad? Se define como la presencia de alteraciones de la estructura o de la función renal durante al menos 3 meses y con implicación para la salud, ¿verdad? Cuando le ponen ahí sin grado de evidencia, esto es algo que CADIGO se permite poner algunos postulados y no tener un respaldo científico de trabajos probados y poder tomar nada más la experiencia de algunas zonas donde se dan los problemas. Entonces la definición básica con la anterior, con los que ya tienen, es que con respecto, es que salvo por el añadido implicaciones para la salud. Siguiente. Ahora, ¿qué significa en realidad tratando de desglosar así de sencillo y pragmático esa definición y qué le voy a mandar al paciente? El paciente anterior pues les presenté los exámenes, ¿qué tal si nos toca a nosotros con esa historia qué le voy a mandar o con qué voy a contar? Y esas son las cosas que vamos a charlar esta mañana. Obviamente decimos que también es importante ver elementos funcionales como la tasa de filtrado glomerular menor de 60, el tiempo de evolución que son 3 meses, el daño estructural, el peligro o compromiso hacia la vida, ¿verdad? Y que puede comprobarse un daño en la estructura renal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer y qué investigar? En cuanto a la normalidad de estructura, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos las imágenes principalmente, la ultrasonografía. La ultrasonografía ha sido bastante masiva en nuestro medio. Yo creo que casi todas las ciudades tienen ultrasonografía, inclusive los hospitales y centros de salud creo que lo manejan en su mayoría, no todos, pero en su mayoría. Y esto nos puede dar a nosotros la pauta de tener ya también una evidencia estructural. Nosotros siempre tratamos de quedar bien claro que la ultrasonografía no es más que una foto. La gente tiene la esperanza de curarse con ultrasonografía seriada. Entonces, y eso no nos va a cambiar. Una imagen ultrasonográfica, más de una enfermedad crónica, va teniendo cambios de 3 a 6 meses para poderlo ir siguiendo. Y eso no nos va a decir mayor cosa, más que tenemos alguna cicatriz o alguna evidencia diferente. La normalidad de la función renal, eso ha cambiado en esta definición, puesto que en las anteriores se tomaba en cuenta mucho la depuración, cosa que se ha vuelto la polémica porque después de usar tanto tiempo la depuración de creatinina, que no es lo mismo que la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Entonces, al nosotros quedarnos ubicados en lo que es la función en base a la tasa de filtración glomerular, ya es una herramienta universal que en todas partes del mundo tiene el mismo valor. Las implicaciones para la salud, no vamos a esperar que nos llegue totalmente complicado, ¿verdad? Pero sí un paciente que tiene una proteinuria por mínima, un paciente con una anemia que es refractaria, trastornos electrolíticos que pueden ser evidenciados y con la tasa de filtración glomerular basado básicamente en la creatinina sérica. La depuración y las fórmulas rápidas, todo basado en la depuración. Siguiente, vamos a empezar a desglosar una por una. La función de los riñones, ya todos lo sabemos, no está de más, pero la definición está amparado en que yo tengo que conocer las funciones para saberlo y poderlo aplicar. Y es así como la función depurativa o de limpieza, que es la que casi siempre nosotros esperamos que se altere, es decir, que la creatinina tenga arriba. Hay lugares que dicen que la creatinina mayor de 1,5 es anormal, ¿verdad? Y eso ya no. Si nosotros aplicamos una fórmula rápida, vemos que con 1,5 de creatinina ya tenemos compromiso severo de lo que es la función.
La función hormonal también es importante traerla a cuenta, que es el tema de la anemia, que es el tema del metabolismo óseo, que es el tema del control de la presión arterial, que eso también está estipulado y puedo tener una creatinina normal y ya tener un fenómeno de anemia, un fenómeno de ese tipo. La regulación de la volemia, también, como decía el doctor Pineda, podemos tener pacientes con creatinina de 25 sin un tan solo edema. Entonces, el riñón puede tener una función alterada y conservar las otras. Y el equilibrio de medio interno, que esto se ha puesto muy de moda y que se está trabajando bastante con esto de la nefropatía mesoamericana. ¿Por qué? Porque se ha observado que los cambios, como el caso que les presenté, es en la población se empiezan a dar los trastornos electrolíticos primero antes del problema de creatinina. Entonces tenemos que estar alerta a una serie de situaciones que nos van a dar. Bueno, vamos a ir a desglosar primero las pruebas de laboratorio y las pruebas de gabinete y las vamos a ir analizando punto por punto. Es importante, y lo pongo así como una manera de recordar, que el paciente, cuando nosotros le decimos que tiene insuficiencia renal, siente que se le acaba la vida. Y ya el doctor mostró que de dónde comienza la enfermedad, que para qué sirve la definición, y que hay mucho por hacer y que se puede lograr, o inclusive se puede parar cuando se diagnostica a tiempo. Siento que es el momento para poder empezar a buscar desde los lugares, desde la comunidad o desde las áreas básicas, a tratar de identificar los factores de riesgo. Esto es un paréntesis. Como ya les dije, o ya dijo también el doctor, yo trabajo en el Hospital Bloom, y nosotros hemos diagnosticado casos de padres, tíos, cuando el niño nos llega con enfermedad de microalbuminuria, con proteinuria, con sangre oculta. Entonces empezamos a buscar el árbol genealógico hacia arriba y empezamos a encontrar la misma enfermedad en la familia. Entonces, y se puede parar y se puede observar que se puede llevar una vida con sumo cuidado. Ojo que también los tiempos han cambiado de lo que son los niños de ahora a las personas por lo menos de nuestra generación. Entonces es importante tengamos presente qué le vamos a decir al paciente y cómo se lo vamos a explicar. Obviamente, si no estuviera enfermo no nos llegara a consultar. Entonces, es por eso que tenemos que hacer con mucho tacto, explicarle lo que les estaba diciendo, las diversas funciones del riñón y no necesariamente que le estamos diciendo que lo vamos a meter a diálisis. Entonces, a veces llegan más preocupados porque los van a meter a diálisis y ni les escuchan a uno de que está explicándole que todavía hay mucho por hacer. Siguiente. Las pruebas de laboratorio básicas, si nosotros vemos la definición, básicamente, valga la redundancia, nos quedamos con el hemograma, la creatinina, el nitrógeno ureico, electrolitos, ácido úrico y si se puede el bicarbonato, aunque es en menor proporción. Siguiente. Y las pruebas de laboratorio, examen general de orina, esto es en base en orina, proteínas en orina al azar, creatinina en orina al azar, índice de proteína en orina al azar, proteínas en orina de 24 horas, depuración de creatinina y microalbuminuria. La depuración y la proteína en orina de 24 horas terminan siendo ya casi en procesos finales, ¿verdad? No son ya una herramienta que nosotros debemos de ver, porque para nadie es un secreto los factores y los errores que hay. Errores involuntarios como por ejemplo los niños que obviamente se orinan, no avisan y pierden la muestra. Las personas mayores, ya sea las señoras por vejigas bajas o señores prostáticos, no vacían completamente y el volumen de orina no es fidedigno. Entonces, esas son las restricciones que puede tener una colección de 24 horas si no tenemos el cuidado. Ya no digamos el hecho de que si no le explicamos cómo tomar el examen de la depuración, ¿verdad? Entonces, que no es desde la primera muestra que comienza, sino desde que va a botarla. Y que desde que la botó, tiene que poner la hora porque el día siguiente tiene que levantarse a terminar y guardar la última muestra. Casi siempre el error es que ellos cuentan desde que guardaron la primera muestra y paran ahí. Es ahí donde comenzamos mal con un examen que cuesta hacerlo, más a las señoras que a los señores, pero igual cuesta, ¿verdad? Entonces,
Eso le va quitando practicidad a las colecciones de 24 horas y se está haciendo mucho énfasis. Y eso es lo que están en las tablas ahora de recomendación de las pruebas para la enfermedad renal. ¿Siguen? Bien, la proteinuria, obviamente, hubo una pregunta aquí válida y yo creo que esto es lo bueno de esto, como les dije. Cuando nosotros manejamos pacientes del interior y les decimos, mire, necesitamos que le hagan la proteína en orina al azar, ¿verdad? Lo que hacen es transcribir lo de la tira reactiva, ¿verdad? Eso no es, eso es una medición cualitativa. Nosotros necesitamos una cuantitativa, que nos digan cuánto hay ahí de proteínas. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que sacar las nuevas evaluaciones de la proteinuria. Entonces, esto es otra de las cosas que debemos tener sumo cuidado si vamos a estar utilizando las recomendaciones. ¿Sí? Cuando nosotros mandamos y el laboratorio nos pone 30, 50, 75 y casi nos pone las mismas cruces que dice la tira reactiva. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas pruebas, están basadas en la cuantificación de la proteína y la creatinina en una muestra al azar, en cualquier momento. Entonces, de esto, la proteinuria sabemos que es una molécula grande que no debe de atravesar el filtrado glomerular, y algunas secreciones que son mínimas, las secreciones de las proteínas tubulares como la de Tom Horvath, que nos pueden aparecer en unos rangos. De esto, básicamente, las técnicas de medición son al azar, que es lo que le estaba explicando, que ha tenido mucha boga, y la colección de orina de 12 horas, cuando tenemos que descartar si tiene mucho que ver el ortatismo o por comodidad. Entonces, pero tenemos que buscar estos factores de orientar siempre cómo tomar las muestras y la colección de 24 horas. Los valores normales de la proteinuria de albuminuria de 30 a 130 miligramos al día y microalbuminuria de 15 a 150 microgramos minuto. Siguiente. La cuantificación de la proteína, tenemos los radios que ustedes ven en la tabla, es el radio de la albúmina sobre la creatinina, y dependiendo cómo nos dan las unidades, ¿verdad? Benditos quebrados, cuando nos llegaron en séptimo grado vuelven a la realidad. Entonces tenemos que estar viendo, para anular unidades tengo que ver que los miligramos sean miligramos, que los mililitros sean mililitros, para que nosotros quedemos con las unidades que en realidad se pueden. De hecho, hay miligramos decilitro, hay miligramos litro, gramos litro, pero tengo que saber cómo tengo las unidades de laboratorio que me lo están reportando. Entonces, es bien importante, si no tengo o tengo los valores diferentes, tengo que convertirlo de miligramos a gramos o de mililitros a litro. Eso ya es una cuestión netamente matemática, ¿verdad? Que tenemos que estar con cuidado también de ver las unidades. Bien. Esto, lo de la colección, le quita practicidad el hecho porque no pueden la gente, o tiene que interrumpir su vida diaria, y no es posible muchas veces con la vida que tenemos, ¿verdad? No podemos tomarnos un día entero para hacer una depuración. Sin embargo, se hace mucho énfasis en tener cuidado con la colección en cuanto a las unidades. Las colecciones de 24 horas básicamente están establecidas para cuando yo tengo duda si esto tiene que ver, si es un vigilante, si es una persona que pasa parada, si hace mucho esfuerzo físico, si esto tiene o no asociación. Entonces sí tengo que cuantificarlo, inclusive segmentarlo de 12 a 24 horas, como les estaba explicando al inicio. Siguiente. Es importante también ver las características de la medición de la medición de un marcador exógeno para lo que es la función del riñón, y estas son las características que el doctor Pineda estaba mencionando, y que los gold standard siguen siendo la inulina, después la nistatina C y la creatinina, que de alguna forma continúa siendo una herramienta, pero con muchas imperfecciones. Imperfecciones que se supone con la nueva forma de medirlo están siendo reparados ese factor de error que tiene. La creatinina,
recordemos que tiene una secreción tubular, lo cual hace también un marco de error, ¿verdad? Que de esta forma también como que subestimamos de alguna manera la depuración. Entonces las características que tiene el seguro, conveniente, que rápidamente difundible, que no se unan las proteínas, que no se reabsorba tubular, que no haya secreción, que no haya otro tipo de eliminación. Y es por eso, entre otras, las cosas que están ahí, que debe tener una sustancia. Se han generado inclusive pruebas que también están en boga, pero generan mucho problema, así como lo decían de la nistatina C, preguntaban. Igual está el Yoexol o Umipaque, que es el material de contraste no iónico, que también se calcula más o menos entre 5 y 25 miligramos kilo y se infunde y se hace una depuración porque tiene estas características. El problema es cómo lo voy a medir. Son pruebas de radioinmunoensayo, son pruebas de otro tipo que son mucho más costosas y que van más para los laboratorios en sí, en los cuales tienen otro tipo de estudio. Siguiente. Bien, vamos primero con la creatinina sérica. Así como un adelanto, recientemente estábamos discutiendo este tema, no sé si la doctora se acuerda cuando estábamos ahí en el ministerio, que es tiempo porque no podemos nosotros estar hablando de epidemia de enfermedad renal, de detección temprana de la enfermedad renal, si no hablamos el mismo lenguaje de la creatinina. Hay 3 o 4 métodos de realización de la creatinina y dependiendo del método es el valor normal, puesto que los mecanismos de calibración son diferentes. Los nuevos que tienen mucho que ver con las fórmulas que se sugieren en esto, ¿verdad?, que son estandarizados, ahora aquí en el país, hasta donde yo tengo enterado, son bien pocos los que hay. Entonces es importante también que como una iniciativa se calibren todos los aparatos y los laboratorios para poder hablar el mismo idioma con la creatinina. Que no este laboratorio me salió en 1.4, porque así es el paciente. No, mire, fíjese que allá en Sonsonate me salió 1.4, aquí en Salvador me sale 1.1, allá en Santa Tecla me sale 1.2. Entonces, muchas veces es dependiendo el método y sin contar también la actividad del paciente o la hidratación, que son factores que influyen en la creatinina, en la imperfección que tiene en cuanto a su secreción. Entonces, la creatinina sérica, si bien es cierto, no es el logo de elección, pero ahora con la llamémosle depuración o la diversificación que tiene esta prueba, ha permitido poder calcular lo que sería la tasa de filtrado glomerular. Estas fórmulas, vuelvo a insistir, son tasa de filtrado, cómo limpia el riñón. La depuración es cómo el riñón limpia la creatinina y después de eso nosotros asumimos que la creatinina lo va a limpiar igual el riñón en la tasa de filtración. O sea, un poco más complejo, suena así un poco trabalengua, pero lo que estas fórmulas nos dan es más fidedigno porque en realidad lo estoy viendo en la velocidad de trabajo del riñón en general, no cómo me limpia la creatinina explícitamente. A veces creemos que la fórmula me está dando la depuración, la fórmula no me da la depuración, la fórmula me da la tasa de filtrado glomerular, son dos cosas totalmente diferentes. Bien, podemos ver la creatinina es un producto metabólico producto de la creatina y la fosfocreatina y su peso es de 113 Dalton. Esto es bien importante puesto que esto es de la masa muscular y dependiendo de la actividad, lo que les decía, se nos va a ver complicado, se nos va a ver variado. Ambos se encuentran casi exclusivamente en el músculo liso, por lo tanto la producción de creatinina es proporcional a la masa muscular. Varía poco en el día a día, pero depende mucho del medio, si es un medio caliente, si es un medio de mucho trabajo, ya se ha postulado algunas hipótesis, ya saben de esto que también se preguntó, en lo de las áreas donde se cultiva la caña, las áreas costeras, las temperaturas ahí son bien altas, queman los cañales, toman poca agua, entonces aparte de eso entran en rhabdomiólisis por el trabajo y se genera mayor secreción de creatinina. El riñón empieza deshidratado a tratar de expulsar más creatinina y es ahí donde podemos, o uno de los postulados que hay en este momento. No es un marcador fidedigno de la función renal, ya lo dijimos porque hay una secreción tubular. Y en la medida que la función del riñón cae, la secreción tubular aumenta. O sea, puedo pasar desapercibido. Yo en algún momento, ya los cambios de la función del riñón por esa secreción tubular y yo creer que es el riñón que está filtrando. Siguiente. Bien, la historia es más o menos, no se asusten, solo es para que vean de que yo les digo a
a los residentes en el hospital que uno no debe de quedarse confiado que ya leyó algo, que ya lo aprendió, que un libro, lo que sea. Desde que el doctor Saldaña me jalaba las orejas, hasta la fecha, más de la mitad de lo que discutíamos y hablábamos y aprendimos ya no se usa o se cambia. Ustedes ven ahora esto con las normativas es más dinámico. Cada 4, cada 3 años están cambiando postulados, están tratando de hacerlo práctico, definiciones diferentes. Lo que sí no cambia es la fisiología y la fisiopatología. Eso es bien importante manejarlo, pero esta es una prueba de diferentes formas, cómo se calcula lo que son las fórmulas rápidas de una manera logarítmica basado en los espacios compartimentales que tenemos en la producción de creatinina o en la producción de algunos otros elementos. Eso es lo que está fundamentado hasta llegar a las últimas que son la MDR, la EPI, que es la última, ¿verdad? Que trata las fórmulas en este momento como un parámetro. Siguiente. El examen de orina. El examen de orina tenemos que ser muy cuidadosos. En eso sí hay mucha información. Si ustedes vieron, los exámenes de orina tienen mayor poder en este momento en los exámenes que hacemos, puesto que es obvio, pues si estoy pensando que el riñón está mal, tengo que preguntarle lo que viene del riñón, cómo viene. Y la información, básicamente, no debemos descuidar, comenzando desde el color, siguiendo por la densidad, ¿verdad? Si está, como va casi siempre cuando hay un daño intersticial por calor, uso de AINES, las densidades urinarias andan en 1000, 1005, andan densidades bien bajas y aún estando deshidratado. ¿Qué significa eso? Que el riñón está perdiendo la capacidad de concentrar agua, una de sus funciones, y él aparenta como que siempre tiene agua. Entonces casi siempre nos van a salir densidades bajas. Entonces es el rango, tengo que fijarme, el pH urinario, ver si tengo excreción o no tengo excreción de la carga ácida, si tengo o no. Entonces la bilirrubina, si hay algún daño hepático, los leucocitos y la esterasa leucocitaria, los nitritos. Tengo que hacer un conjunto para descartar si es una infección o es una inflamación. No solo la infección me produce la elevación de glóbulos blancos en el examen de orina. El fenómeno de deshidratación, el fenómeno de excreción y todo esto me puede inflamar y generar glóbulos blancos en menor cantidad. Por supuesto, 10 a 15, 15 a 20, y nosotros creer de que es una infección. Siguiente, es por eso que les ponía a los otros que tenían que también estar la esterasa leucocitaria, los nitritos positivos, ver si hay bacterias, etcétera. Es importante también continuar con las cetonas, ¿verdad? Evaluando si el paciente consume o no consume alcohol, si está diabético, si está en ayuna. Es cuando aparecen casi siempre ellos se hacen los exámenes en ayuna, no salen las cetonas, por eso lo traigo a cuenta, pero debemos nosotros averiguar. Y me dice, no me lo hice en ayuna y estoy con cetonas, tengo que empezar a buscar otro problema metabólico en el paciente. La hemoglobina o mioglobinuria, estamos hablando del problema de trabajar en temperaturas extremas, glucosuria en el paciente diabético. Las proteínas normalmente se dice como trazas o menor de 30 que pueden existir dependiendo la concentración. Es decir, si una orina está concentrada, pudiera tenerme una menor o una producción de trazas, pero si la orina está diluida y me aparecen ya 30 de proteínas, eso no anda bien, que me obliga a tener que hacer una reevaluación o una evaluación explícita de la proteína de ese paciente. La hematuria, ¿verdad? Ya sea en una tira o por microscopía, los grupos etarios son clásicos, ¿verdad? En las personas mayores, ya sea por retención urinaria, por prostatismo, por retención voluntaria. Las señoras, recuérdense que a veces no encuentran un baño y andan aguantándose. Todo esto va y se convierte en un hábito, después genera persistencia de microhematuria, o en el peor de los casos también puede ser un daño glomerular que me está mandando señales ya a través de la microhematuria. Los cilindrios, cereos, hialinos, celulares, etcétera, y las bacterias. Siguiente. Bien, con la depuración de creatinina, la CKD-EPI es la ecuación que ya la mostró el doctor Pineda, ¿verdad? Que es logarítmica, varía si es la edad del sexo, la raza, ¿verdad? Que eso es muy importante y va a cambiar. Y hay diversos portales, aplicaciones o inclusive
maneras como las pueden sacar, o también la Cockcroft Gallop, que nosotros la sigue siendo buena. Hace unos años se hizo un estudio comparativo en el Seguro Social con los diferentes pacientes diabéticos, hipertensos, trasplantados, tratando de comparar estas fórmulas, y el margen de error era bien mínimo y sigue siendo bueno la Cockcroft para poder determinar el grado de función del riñón. Entonces tampoco porque salieron las nuevas, esta ya no tiene valor, es bastante buena también. Es más preocupante determinar de dónde viene la creatinina que voy a utilizar. Siguiente. Bien, lo que sigue es lo que ya habíamos tocado un poco, el índice de proteína y creatinina. Es una medida rápida de la proteína. Cuando ya tengo alguna duda si esto va a ser así, los índices son menor de 0.2 o de 200 miligramos, que es lo que mantenemos, o dependiendo las unidades que podemos tener ahí. Siguiente. La microalbuminuria es un marcador temprano, tiene sus problemas funcionales, ¿verdad? Obviamente la orina de 24 horas para esto es bastante complejo, demanda mucho reposo, y por eso pues de alguna forma también se hace la muestra aislada en la mañana, ¿va? Con los valores normales para esa colección rápida, o para la que sería la de 24 horas. Siguiente. Bien, con la hemoglobina hay que tener cuidado, porque muchas veces nos pasa a nosotros el hecho de que personas que tienen hemoglobinas de 10, 11 durante mucho tiempo, y nosotros ahí no le damos mucha importancia. Primero hay que diferenciar si en realidad tiene que ver el problema renal, o tiene también, como cualquier otra persona que esté expuesta a una parasitosis, una gastritis, etcétera, y tenemos que investigarla. La anemia no es una enfermedad, es un síntoma igual que otras cosas, y que tenemos o nos demanda mayor aplicación para hacer un frotis, para tratar de determinar si no hay sangre oculta en heces. Pero de todas formas debemos tener cuidado con este normograma. Podemos ver cómo la tasa de filtrado glomerular, a la medida que cae, la hemoglobina también cae. Pero es bien importante el hecho de mantener una depuración todavía con 50. Ustedes pueden ver que nosotros no deberíamos de esperar una anemia. Entonces, a veces nos vienen estos con lo que serían las tasas de filtrado todavía en rango seguro y con una anemia persistente. Entonces es importante tratar de ver si no es una gastritis erosiva. A veces el mismo consumo de AINES puede ser, o algunas otras cosas, o hemorroides, que es bastante frecuente. Lo que pasa es que da pena de reconocerlo, y entonces el paciente lo niega, y a veces puede por ahí las pérdidas que tiene. Siguiente. La eritropoyetina es producida en el riñón, como ya se había dicho, y de esto acompaña todo el ciclo desde las células pluripotenciales hasta lo que sería el mantener vivo al glóbulo rojo y mantenerlo con mejor calidad de vida. Entonces, de las primeras funciones que el riñón pierde al caer la tasa de filtrado es la producción de eritropoyetina. Entonces, es por eso bien importante que nosotros tenemos que estar pendientes en el tema de la anemia, pues acompaña todo el proceso de la eritropoyesis. Siguiente. Bien, ya para ir terminando con los temas de los exámenes, los electrolitos gruesamente no los debemos de dejar, no debemos de negar la oportunidad de medírselos a cualquier persona, más si está expuesto a los temas de calor, como les decía, consumo de analgésicos o algunos otros fármacos, inclusive hierbas, plantas medicinales, que en el medio pues se usa bastante, para poder determinar los valores normales. Y ya les explicaba el hecho de el sodio, las nefropatías perdedoras de sal, como se conocían antes, o las nefritis intersticiales por daño en la porción tubular que hace el equilibrio electrolítico, son bastante frecuentes recientemente. Máximo debemos de tener cuidado en personas mayores, y estamos utilizando tiazidas, porque también nosotros promovemos más pérdida de sal. Entonces también, ojo, que en nuestro mismo código de ética nos dice no hacer más daño, ¿verdad? Entonces tenemos de estar pendientes de los electrolitos, más en pacientes de riesgo como diabéticos principalmente, o hipertensos. Ya no digamos los geográficos, que en eso sí ya sabemos dónde están ubicados. El potasio se comporta de igual forma, que es a nivel tubular, pero es menos frecuente. Sin embargo, se ve más en la población joven, ¿verdad? De lo cual hay hipocalemia,
en el cual puede ser por un daño también a nivel intersticial. El cloro viene de igual forma. Calcio, ya vimos que se puede dar de dos formas, puesto que tanto se maneja a nivel tubular el reciclado de calcio, como también la activación de la vitamina D, ¿verdad? Que nos ayuda a mantener una buena absorción de calcio, tanto a nivel intestinal como renal. Entonces, es importante también el monitoreo del calcio de estos pacientes. El fósforo, acordémonos que en etapas tempranas puede estar baja, porque ese es un proceso fisiológico del riñón. Cuando la tasa de filtración empieza a caer, lo primero que hace es botar bastante fósforo, pero en las etapas tardías empieza a retener. Entonces empieza a depletar calcio y empieza a retener fósforo, que son los síntomas que el paciente en etapas finales se queja mucha picazón de la piel. Y el bicarbonato, por eso lo traía a cuenta, aunque poco usual en nuestro medio, sin embargo, hay pacientes, entre ellos los diabéticos, los daños intersticiales o problemas hereditarios, que también a nivel intersticial se da la neoformación de bicarbonato. Acuérdense que el riñón, a partir de la misma carga ácida de nuestros desechos, genera nuevo bicarbonato para mantener el equilibrio ácido-base. Al tener una falla en las partes distales del túbulo, no hay una adecuada compensación y puede entrar en procesos de acidosis que son crónicos, porque él se va adaptando, ¿verdad? Como poco a poco se va instalando. Siguiente. Los daños estructurales. Revisando este tema, veía antes, había el centellograma renal, un montón de cosas. Hoy el daño renal se puede medir por la ultra. O sea, yo hago el diagnóstico si lo tengo o no lo tengo. Es importante una cosa: cuando mandemos una ultrasonografía, mandémosle a decir al radiólogo qué queremos, ¿verdad? Porque aunque existe, algunos le dicen riñones de posición inercial normal y ya como que ya lo tienen grabado, ¿verdad? Entonces, pero no lo miden a ver si tiene las medidas de 9 a 11 centímetros de largo, de 4 a 5 de ancho, ¿verdad? Entonces, y la corteza, la banda oscura, que tiene que tener de 1.5 a 2 centímetros. Y esa es la que debemos de tener mucha atención, porque es donde están los glomérulos, ¿verdad? Que son las partes de los filtros, y que ahí es donde se afecta la creatinina. Si yo tengo un adelgazamiento de esa capa, yo ya tengo que esperar, o no me debe de sorprender que la creatinina ya esté en 1.5. Entonces es importante también el hecho de que ya tengamos presente el hecho de que le vamos a decir para que nos describa las medidas del riñón, y también si está el eco central, la parte blanca, si no está abierta, por pensar en una hidronefrosis, si no hay cálculo, si no hay un quiste, etcétera. Siguiente. Lo que les decía ya, que tenemos que ver las medidas, la corteza, que les digo que es importante, de 1.5 a 2 centímetros, diferenciarla, la diferenciación de corteza y médula. Leamos bien, porque le digo, si parece que ellos a veces ponen una cosa arriba y abajo dicen pobre diferenciación, entonces uno se queda con la duda y tiene que ver las fotos, a ver, así como la banda oscura que se ve en la periferia, que tiene que estar delimitado. El eco central o la pelvis, que no tenga una obstrucción, que no tenga masas ni quistes. Siguiente. ¿Cómo se debe de medir un riñón? Y aquí casi siempre cuando lo miden, si ellos no lo ponen en el reporte, si lo han medido está de esta forma y está en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, para poder ver los tamaños si están acorde o no. Este es un riñón normal. Siguiente. Aquí en por la claridad no se ve muy bien, pero lo que estamos viendo son la presencia de quistes y la hidronefrosis en el anterior, que eso es bien importante. La ultra, cuando diferenciarse es un daño crónico o agudo por una obstrucción o… gracias. Aquí es una hidronefrosis, ven todo el acúmulo de orina que tiene, y se puede evidenciar que hay una obstrucción y que pudiera estarme subiendo la creatinina de una manera aguda, y que esto puede ser reversible. Entonces la ultrasonografía bien dirigida y bien hecha puede salvar un riñón rápidamente. Siguiente. Bien, otro daño que es otra manera que está descrito cómo yo puedo evidenciar si hay daño o no hay daño, se da a través de la biopsia, ¿verdad? Es un tema bastante difícil en nuestro medio, por dos razones. Primero, las personas o los hospitales donde hay patólogos entrenados para riñón, solo son bien pocos. Yo sé que es el Blum y el Rosales y el Seguro Social, no sé si en Santa Ana y San Miguel,
pero hasta donde sé son los que tienen la mayor número de biopsias que atienden en la vida institucional y en la vida práctica privada, y que son unas pocas personas también. Entonces esto limita, porque al igual que muchos temas de nefrología no mucho les agrada a bastante gente, hay que reconocer, no sé por qué no les gusta la nefro, y igual los patólogos, cuando uno les manda una biopsia, así como nos pueden decir son 2 riñones que están en su posición normal, igual a veces no responden, glomérulo dañado, cosas de ese tipo. Entonces nosotros a veces queremos una descripción fidedigna. La ultra es un procedimiento bien seguro. Hoy por hoy con la ultrasonografía, no como el tiempo que me enseñó el doctor Saldaña, que era a pura, ¿cómo era, doctor? A puro palpado, nada más que hacíamos, cómo ubicábamos el riñón, y si no le poníamos una moneda con una placa, ¿verdad? Entonces, para poder ubicar dónde estaba el riñón con la sombra. Hoy, ahí en el momento, se coloca el transductor, se ubica el riñón, se toma la medida, con tan graduada la aguja, se toma la muestra y el paciente pues no tiene ni sangrado, ¿verdad? Es un procedimiento sumamente seguro. Pero el problema, como le digo, son los costos o quién nos va a leer esto. Sin embargo, es otro que esté estipulado en la definición de lo que sería la enfermedad renal en base a la fórmula de CADIGO. Entonces, siguiente, la biopsia renal, este es un glomérulo normal donde podemos ver las asas capilares, podemos ver un glomérulo ya con fibrosis, que ya se ve obstrucción. Noten la diferencia, los capilares abiertos, ¿verdad? El espacio de Bowman está conservado y vean aquí, está sellado, ya hay fibrosis, hay deterioro, hay un daño completo de lo que serían las asas capilares, y esto pues muchas veces, y nos pasa a nosotros, como les digo, no es una experiencia, es una experiencia difícil porque en los niños probablemente son menos, ¿verdad? Pero nosotros podemos biopsiarlo muchas veces con microhematuria y encontramos esto. Entonces nosotros ya a ratos estamos viendo, mire, estos niños cuando tengan 20 años van a estar en diálisis, cuando tengan 25 van a estar en diálisis. Lo que pasa es que el riñón hace etapas de hiperfiltración, compensa. Entonces la nefrona que está a la par y todavía no se ha dañado trabaja el doble, y esa mantiene el valor de la función normal, ¿verdad? Pero también está agotando su vida útil. A la par de va a caer él también. Entonces las progresiones de 10 a 20 años de esta población también es así. Entonces por eso les digo, la biopsia nos da la oportunidad, al menos en el hospital, pero es una población menor pues que la que nosotros manejamos a lo que es la masa de adultos a nivel nacional. Siguiente. Vemos otra imagen con el tricrómico de Masson, viendo fibrosis y daño. Vemos que está prácticamente casi soldado y sellado ya el glomérulo, ya no es funcional, ya no filtra, ya no limpia. Siguiente. Y para aterrizar esto, básicamente, excepto lo de la biopsia, que creo que es un problema inclusive en los hospitales de referencia, básicamente he tratado de ver, o lo que ya les mostró el doctor, para qué sirve esto y de dónde lo podemos sacar. Ahora pues básicamente se va en lo que es el grado de la proteinuria o la albuminuria que puede tener y el nivel o estadiaje de la función del riñón. En base a eso, como ya han dicho, el semáforo de referencia y cómo podemos nosotros detectar. Nos invita en realidad a poder pensar en la enfermedad, más en este país, que tenemos que investigar cómo anda, si hay un factor de riesgo, si hay o no hay proteinuria, si hay o no una función renal normal. Entonces, no esperemos que la creatinina se altere para poder mandarle los análisis. Yo creo que es algo que se va a trabajar y pudiéramos llegar a hacer un estadiaje en los consultorios. Pero esto va en la muestra de orina, calcular lo de las proteínas y el grado de proteinuria que va a tener, albuminuria, y el grado de función del riñón, ¿verdad? Entonces, ya los estadios finales, pues básicamente, como decían antes, ¿verdad? Que hasta el portero del hospital los conoce, pero ahora tenemos el reto nosotros en las comunidades a detectar de manera temprana, ¿verdad? Para esto es esta modificación del CADIGO, para que nosotros empecemos antes. No solo es nuestro problema, esto es mundial, ¿verdad? Entonces, en el cual después del estadio 3, que es más o menos con creatinina de 1,8, después del estadio 3 se está haciendo el diagnóstico de enfermedad renal. Entonces,
Ese es el fundamento, el por qué se ha hecho esto, y si ustedes ven, son pruebas que están ahí en nuestro arsenal. Siguiente. Obviamente, haciendo el énfasis de lo que sería la fusión, ¿verdad?, de las proteínas menores en leve a poca, y el nivel de función que puede ser normal. Si es normal y aún puede tener proteína, tengo que seguir ese paciente porque ya tiene ese factor de riesgo en esta forma. Siguiente. Entonces, como decía ahí, a veces nosotros tenemos que tener cuidado con el paciente, porque si yo le digo que está con función renal, pero que tengo que estudiarlo porque no me parece que algo anda bien, no le va a caer en gracia. Tenemos que explicar también de que es parte de la detección y que podemos hacer mucho en ese momento para prevenir y retardar o evitar un daño severo, porque puede ser que el paciente esté con todos sus parámetros normales y solo estar presentando proteinuria, y eso es ser un factor de riesgo. No digamos los pacientes diabéticos, hipertensos, hiperuricémicos, los que consumen AINES y pacientes con problemas obstructivos. Esto pues ya nos llegan ahí con algún grado de compromiso de la función de los riñones, pero no debemos tampoco descuidarlos a ellos. Por andar buscando el otro, también estos ameritan estar controlados de sus factores de riesgo. Siguiente. Bien, esto es lo que más o menos traía, el esquema ahí de los niños del hospital, ¿verdad? Y las actividades del día del riñón, que por lo menos esto es una alegría tenerlos a ustedes también, tratando de externar nuestra labor de salud renal para todos, y que esto pues, y es responsabilidad de todos, decíamos nosotros todavía, pues no esperemos de que alguien venga o nos dé, nosotros debemos de pensarlo inclusive en casa, ¿verdad? Tenemos que tener una vida saludable, comida saludable, y tratar de pensar de que un momento nos puede caer, y se lo digo con esa tristeza de que me toca a veces diagnosticar a una familia con un montón de problemas renales y no se imaginaban. Así es que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí.